La sofística es un movimiento que prospera en la segunda mitad del siglo V en Atenas. Es originado por un movimiento migratorio de pensadores que provienen sobre todo de Jonia. Hay que ubicar en Jonia, en el movimiento de lo que es la filosofía natural presocrática, ese movimiento en el cual lo preponderante es el estudio de la physis, del cosmos, de la naturaleza con N mayúscula, es decir, el estudio racional desde el cual aparece por primera vez el principio de causa, tratando de explicar el comportamiento de la naturaleza, primeramente identificando la causa material desde la cual se originan todos los seres naturales. Por eso prosperan investigaciones astronómicas, geométricas, prosperan investigaciones geográficas. Tales de Mileto predice un eclipse en el año 585 a.C., y todo este esfuerzo de la filosofía natural presocrática va experimentando cambios a medida que se complejiza el problema de la naturaleza, a medida que se complejiza la comprensión de los fenómenos naturales, a medida que el hombre jónico va teniendo conciencia de que su pertenencia al cosmos, que lo habita y que él como individuo también habita el cosmos, esa pertenencia es una pertenencia que siempre excede lo que racionalmente se puede abarcar. Por eso, cuando las investigaciones de los filósofos de la naturaleza llegan a su esplendor, pero después declinan en una especie de eclecticismo, es decir, una selección sin demasiado fundamento de ciertas tesis que no logran sistematizarse orgánicamente, lo cual deriva en un escepticismo. Toda esa declinación vuelve al hombre griego hacia sí mismo, en el sentido de su praxis como ciudadano, es decir, en el sentido sociopolítico y pragmático. Por lo tanto, hay una especie de movimiento antropocéntrico en el cual lo prioritario deja de ser la contemplación de la physis, que es el escenario donde el hombre descubre una legalidad explorable, explicable, inteligible, racional, expresable a través de fórmulas matemáticas, expresable a través del principio de causalidad. Y es una legalidad que no ha establecido el propio hombre, es una legalidad a la cual el hombre como ser natural pertenece y está regido por ella. Luego de esta contemplación de la physis, desde esta pertenencia originaria que el hombre antiguo percibe y vive, centralmente hay una declinación que deviene en un interés prioritario por la vida práctica de cada día, en la esfera de la ciudadanía, en las relaciones con el Estado, en las relaciones de poder y de fuerza con los demás. En este desplazamiento antropocéntrico, la palabra vuelve a ser
la evidencia de lo más propiamente humano. Y la palabra, en cuanto a su uso y en cuanto a su efecto en los demás, por encima de lo que la palabra puede traernos como contenido, como significado, como referencia, como elucidación de las cosas tal como son las cosas. Es decir, aparece la palabra, junto con el hombre, en la centralidad de su eficacia en términos de poder. Aparece la retórica. Y entonces, el poder de un ciudadano, la felicidad de un ciudadano, medida a través del poder que tiene, a su vez se parametrizan en la eficacia del uso de la palabra. Uso eficiente en el trato con los demás y en la influencia que sobre los demás se puede actuar sobre los demás. En este sentido, ante la insuficiencia de las explicaciones naturalistas de los filósofos jónicos, ante la resituación en el centro de la realidad humana y de sus necesidades sociopolíticas, ante la exploración y la manifestación de diversidades culturales, de diversas tradiciones propias del mundo jónico, mercaderes, comerciantes, viajeros, en ese intercambio comercial aparece un intercambio cultural que abre el panorama de la diversidad. Entonces, ante la imposibilidad de abarcar de manera universal y necesaria con explicaciones científicas, racionales, causales, con formulaciones apodícticas, el mundo de la naturaleza, ante esa insuficiencia de la ciencia naturalista jónica, sobreviene la evidencia de la imponente diversidad de tradiciones culturales desde las cuales se entiende la naturaleza y se entiende lo humano de manera tan diferente y se la valora de la manera tan diferente en cada tradición, tanto a la naturaleza como a la propia condición humana, como a la propia virtud ciudadana, como a la propia función del Estado, como a la propia importancia de la economía, como a la propia fundamentación de la familia como célula del organismo social. Aparece junto con esta manifestación de la diversidad de culturas y tradiciones la relatividad propia de cada una, porque evidentemente esa diversidad implica que ninguna abarca la totalidad de la verdad, porque precisamente por eso son diversas, porque son diversas las percepciones, porque son diversas las valoraciones. Esta diversidad de culturas y tradiciones, en definitiva, desemboca en el individuo. La constitución individual, intransferible, irrepetible e incomunicable, hace que cada individuo sea una perspectiva no solamente diferente a todas las demás perspectivas individuales, sino que en la sofística cada perspectiva individual es tan válida como las demás. Por lo tanto, los maestros sofistas cobraban more expensive, caros honorarios, por supuesto, cuyos destinatarios eran los jóvenes aristócratas que querían promoverse en carreras políticas. Pero precisamente en ese centramiento de lo individual y de
y de lo que el individuo declara desde su perspectiva individual irrefutable, porque no es conmensurable con las otras perspectivas de los demás individuos, en ese centramiento del individuo evidentemente va a aparecer un individualismo, un vaciamiento de la verdad, un nihilismo, en el cual ya no hay valores universales, en el cual no hay verdades que sostienen universalmente una sociedad, porque esas verdades universales exploran más allá de las diferencias entre los individuos, que sobre todo se dan en el plano perceptivo, sensorial, material. Como no están más esas verdades universales fundamentales en las cuales se declara lo que sí universalmente nos constituye desde nuestra condición humana, y que en todo caso se recrea de manera diversa en nuestra condición personal intransferible, pero lo que se recrea de manera diversa siempre es lo mismo y trascendente, en lo cual se eleva nuestra condición humana, que es una condición en la cual todos los individuos están hermanados. Al desaparecer ese trasfondo de verdades universales y de valores universales, el individualismo deviene en nihilismo, en escepticismo, en derrumbamiento de la posibilidad de un encuentro real con un otro, en el derrumbamiento de vínculos sociales que sean trascendentes respecto de los vínculos meramente utilitarios y convenientes. De hecho, para muchos sofistas, el derecho positivo, la jurisprudencia, la sociedad, la ciudadanía, las leyes del Estado, en realidad son leyes impuestas por los débiles. Porque en el fondo, todos los individuos, desde el punto de vista natural, son diferentes y son esencialmente lo que son, tal como la naturaleza los ha dotado a cada uno. Por lo tanto, evidentemente, desde el punto de vista natural, los individuos más fuertes son los individuos que están más capacitados para ser felices, porque son los que están más capacitados para desarrollar mayor poder, mayor autonomía y mayor prevalencia sobre los otros individuos que son más débiles. O sea que desde el punto de vista de una justicia natural, el más feliz es el más poderoso. Y en palabras de Trasímaco, en la República que escribe Platón, Trasímaco celebra al tirano. No hay individuo más feliz que el tirano, porque el tirano es el más poderoso. Con lo cual, la retórica sofística es una enseñanza que vincula la realización individual con el poder político, con la prevalencia social, con la ambición económica y por lo tanto con la desigualdad, en el sentido profundo de la palabra desigualdad. En la desigualdad que celebra la promoción y la prevalencia del más dotado, del más fuerte, del más capaz, del que tiene más poder, no solamente poder político, del que puede más, del que tiene mayor potencia. A esto se dedica la enseñanza sofística. Sócrates, y por supuesto luego Platón, y luego, más lejanamente, Aristóteles, se definen originariamente frente a este movimiento sofístico. Es decir, Sócrates y sobre todo Sócrates y Platón, empezando por Sócrates, se pueden definir en toda su labor filosófica como respuesta al movimiento sofístico que disuelve la verdad, que disuelve una axiología fundamental, una moral fundada en valores que tienen validez universal porque expresan lo que nos trasciende y que además nos constituye desde un punto de vista humano y no solo individual. Sócrates y Platón
hacen esta tarea refundacional. Por eso la pregunta socrática es volver a redescubrir el contenido fundamental de palabras esenciales como justicia, virtud, verdad, belleza, república, ciudadanía, Estado, sin el contenido universalmente necesario y verdadero de esas palabras esenciales. La ciudadanía, Atenas, como lo vio Sócrates, está perdida. Así que el apogeo individualista de la sofística, el apogeo de la palabra eficaz, que no transita una diversidad de temas, por ejemplo, Hipias, una especie de enciclopedista antiguo, que trata temas de astronomía, de música, de geometría, de moral, de ética, de política. Todos esos temas no son tratados desde el afán noble de una búsqueda de verdades fundamentales en cada uno de esos temas, sino que son tratados por los sofistas porque son los temas que interesan pragmáticamente al ciudadano y porque son los temas de conversación y porque además en esa época era muy valioso aquel que podía imponerse a través de la argumentación, a través de la palabra, a través de la dialéctica, sin importar sin importar el contenido de lo que se dice, sin importar fundamentar ese contenido, sino que lo que importa es la forma efectista, que no trabaja sobre las razones y los conceptos y sobre la lógica argumental propiamente dicha, sino que trabaja sobre los motivos, sobre lo que mueve la voluntad, las pasiones, los anhelos, las esperanzas. La retórica trata de mover al individuo, no desde una elucidación fundada racionalmente, sino desde un efecto emotivo, desde una influencia emocional. Este es el papel de la sofística, que nos trae como bueno tomar conciencia de que ninguna perspectiva individual es capaz de abarcar la totalidad de la verdad. Es verdad eso. Pero lo profundamente negativo de la sofística es disolver el concepto de verdad con la excusa de que nuestras perspectivas son intransferibles e incomunicables porque son individuales y cada individuo tiene la suya, que es irreductible a la de los demás. Bueno, sin embargo, todos los individuos coinciden en que la suma de los ángulos interiores de un triángulo plano vale 2 rectos, vale 180 grados, y esto no está avalado de manera individualista y relativista, sino que está avalado por las reglas universales de la lógica aplicadas a cuestionamientos espaciales o propiamente del plano en este caso, que observa, explora y estudia la geometría. Es decir, hay, por supuesto, verdades universales, más allá de que nuestras aproximaciones a esas verdades universales sean con lo opuesto que tiene cada uno, sean individuales. El individualismo intransferible no es razón suficiente para impedir un encuentro, una fraternidad, una comunión en verdades fundamentales que nos constituyen en nuestra propia individualidad intransferible, porque en el fondo expresan nuestra humana condición que nos fraterniza. Así que no es verdad que porque seamos individuos y que porque nuestra individualidad sea propia e incomunicable con las otras, en un sentido superficial, nadie puede decir cómo veo yo con estos ojos el color rojo, y yo tampoco puedo saber cómo ve ese color rojo otro individuo con sus ojos, pero en ese plano de un encuentro superficial las diferencias de constitución sensitiva dan lugar a juicios perceptivos diferentes, pero en un plano más profundo, en un encuentro más profundo con un objeto, aparece el concepto, no solamente la sensación. Aparece el concepto y aparece el valor. Y en esa aparición más profunda donde anida el concepto y el valor,
aparece una verdad que tiene validez universal. Porque en el fondo los distintos ojos que verá cada uno de esos ojos, un rojo particular, todos dirán que en el fondo ven un rojo. Todos ven un tigre de Bengala, más allá de que no sepamos el anaranjado que reluce entre las rayas negras, cómo es visto y percibido por estos ojos o aquellos, pero tanto estos como aquellos ven un tigre. Aparece el concepto, aparece lo estructural y lo profundo, y aparece una valoración profunda, la belleza del tigre, la ferocidad del tigre, el poderío del tigre. Aparecen cualidades que ya no tienen que ver con nuestras percepciones puramente individualistas, sino que aparecen cualidades, propiedades, aparece un discernimiento que va más al fondo y que puede comulgar universalmente con una verdad en la cual nos encontramos todos los que nos encontramos de verdad y profundamente con ese objeto. Cuando el encuentro es profundo, está matizado por las diferencias individuales, personales, pero esa matización no anula la comunión de base en una verdad que se nos revela y se nos manifiesta como tal a todos. La sofística y Sócrates, indisolubles, en la confrontación.